Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con el módulo de psiquiatría y pues yo me presento, soy la doctora Brenda Hernández Vega, soy psiquiatra, egresada hace un año del Centro Médico Nacional La Raza, junto con la sede del Hospital Psiquiátrico Morelos, que está aquí en la Ciudad de México, y que es una de las sedes del Instituto Mexicano del Seguro Social para estudiar la especialidad de psiquiatría. Y pues actualmente estoy trabajando en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, ahí en Ciudad Universitaria. Ahí estamos trabajando en el Departamento de Psiquiatría. Y bueno, ¿cuánto dura la especialidad de psiquiatría? Pues dura 4 años, o sea, en promedio eso es en general lo que la mayoría de las especialidades dura. ¿Y cuáles son los lugares donde podemos estudiar la especialidad de psiquiatría? Bueno, pongo como el orden de prioridad, por así decirlo, o de mayor frecuencia en cuanto a la importancia de la sede. Está el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es el doctor Ramón de la Fuente. Después está el otro instituto donde también se estudia la especialidad de psiquiatría, no es muy sonado, pero es otro de los institutos donde también podemos estudiar, de neuro. Hay también, aunque un poco escondidos, pero ahí están los residentes de psiquiatría estudiando la especialidad, al lado de los neurocirujanos o neurólogos. Y luego el gran representante quizá de la Secretaría de Salud también, está el Hospital Fray Bernardino, que quizá es el más como conocido. Y de las dos sedes que les hablaba del Instituto Mexicano de Seguro Social, está el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Centro Médico Nacional La Raza, sede sur, sede norte, respectivamente. Y hablando igual del IMSS, está en el estado de Monterrey, también hay otra sede para estudiar el IMSS. Y entre otros, pues está el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que es parte del ISSSTE, y hospitales privados como el Hospital Español, ahí también podemos estudiar psiquiatría, y otro de los más sonados, pero que no está aquí en la Ciudad de México, está en Guadalajara. Este otro como que tiene mucho pique o competencia con el Fray Bernardino Álvarez a nivel de Secretaría de Salud, quizás son los dos que tienen ahí pique. Y bueno, para elegir alguna sede, yo he notado que, aunque no debería de ser así, o sea, sí hay como un perfil en las diferentes sedes donde estudiamos la especialidad de psiquiatría. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los institutos, en el Instituto Ramón de la Fuente y el de Neurología, la visión de la psiquiatría es muy biologicista. O sea, no se demerita, obviamente, la parte clínica, relación humana con el paciente. Pero pues hay investigación, más abordaje con estudios de gabinete mucho más sofisticados, TEG, PET. Lo que no contamos tan frecuentemente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo. Ahí es básicamente el paciente y emite tu diagnóstico puramente clínico. El Fray Bernardino y la Secretaría de Salud también, como en el Hospital San Juan de Dios en Guadalajara, igual es muy, muy clínico. O sea, sí nos apoyamos de estudios de gabinete, pero ya en últimas instancias cuando el paciente es mucho más complicado. Entonces creo que el perfil yo lo podría dividir así, biologicista en los institutos y más clínico, más como de, pues sí, ver pacientes una y otra vez, creo que es lo que nos hace buenos psiquiatras. El resto de las opciones. Yo pondría así como que esa visión. ¿Cuáles son las ventajas de la especialidad? Bueno, al principio yo pongo que es de las especialidades más clínicas. Como les decía, o sea, sí podemos apoyarnos de estudios, pero siempre comento que la psiquiatría es de las últimas especialidades consideradas como tal. Entonces no podemos diagnosticar una esquizofrenia con una VH o un ego. Es básicamente los datos clínicos del paciente, y eso es algo que me gusta mucho a mí porque no necesitas de muchas cosas de gabinete o de laboratorio para emitir un diagnóstico del paciente. Entonces por eso es de las más clínicas y con el puro paciente tienes para diagnosticar un trastorno psiquiátrico. Y
Bueno, entre otras ventajas, ahí pongo que es imprescindible en cualquier institución de salud. O sea, obviamente en las unidades de medicina familiar no hay un psiquiatra rápidamente, pero, por ejemplo, en los HGZ siempre, aunque sea, siempre hay un psiquiatra. Y por eso tenemos mucha carga de trabajo, porque no hay muchos psiquiatras a nivel nacional. Pero, bueno, eso siempre es indispensable en una institución. La población a la que atiende un psiquiatra general es cualquiera, o sea, desde un infante, adolescente, adulto y adulto mayor. O sea, toda esa puede ser nuestra área de trabajo a nivel laboral, y justo se relaciona con el cuarto punto que pongo. De las ventajas es que a expensas de otras especialidades puedes desempeñarte en un servicio de urgencias, obviamente hay un hospital psiquiátrico, en hospitalización, en consulta externa, consulta privada, o sea, puedes aplicarla en cualquier rama que tú te quieras desempeñar, la psiquiatría. Y de las desventajas, y que es lo que constantemente luchamos, voy a ponerlo así, es que es muy subestimada. O sea, frente a otras especialidades se cree que no sirve, que no tiene una base científica o biológica, y por supuesto que la tiene. La mente no es algo que nos va persiguiendo como fantasma, ¿no? Está depositada en un órgano, y ese órgano es el cerebro. Entonces, no nada más neuro se encarga de estudiar el cerebro, también psiquiatría se encarga de estudiar, pero con otra visión. Y el estigma que tiene la psiquiatría, pues no nada más es frente a la población en general, sino incluso también versus a las demás especialidades, ¿no? Ver que realmente te tomen como importante dentro de un hospital de especialidades, de verdad es que sí, a veces es una constante lucha. Cada vez es menos, nuestros amigos más cercanos de especialidades quizás son los neurólogos, porque nos enfocamos básicamente al mismo órgano, y de ahí, bueno, ya con trabajos los demás nos van aceptando, pero sí es un estigma que constantemente tenemos que estar trabajando. Y quizá en el medio particular la desventaja es que los medicamentos sí son elevados, o sea, dependiendo, siempre les pongo yo, bueno, con que sea genérico es suficiente, pero a veces no es suficiente y las reacciones con los medicamentos no es tan agradable, y entonces se van por marcas, y ahí es cuando puede ser un poco difícil el apego al tratamiento, porque pues versus a un paracetamol o un losartán, pues sí se eleva mucho, un antidepresivo por lo menos, y de ahí pues para arriba. Entonces eso quizá puede ser una desventaja frente a la atención vía particular, pero la verdad es que vale la pena invertir en nuestra salud mental, que es lo que les digo a los pacientes. Eso en cuanto a las desventajas que yo veo así mayormente. Y bueno, la psiquiatría no nada más es 4 años y ya se acaba y ya terminé. No, hay muchas otras áreas en las cuales un psiquiatra se puede subespecializar o estudiar una alta especialidad. Dentro de las principales, pues está la más conocida quizá, paidopsiquiatría, que es la atención especializada de salud mental en niños y adolescentes. Ahí sí nada más hay un solo hospital a nivel nacional, en la Ciudad de México, que es el Hospital Infantil Juan N. Navarro, donde ahí se concentra toda la población infantil y adolescente de la Secretaría de Salud. Ahora también ya está el siglo XXI, pero quizá de mayor concentración es este hospital que les hablo. Y dura 2 años la especialidad en paidopsiquiatría, y de ahí en fuera, bueno, está la subespecialidad en adicciones, que me parece que dura 1 año, 2 años más o menos. Psiquiatría de enlace, que es justamente especializarnos aún más en cómo interactuar con las demás especialidades en un centro médico nacional, por ejemplo, en siglo XXI, o la raza. No es lo mismo un psiquiatra de un HGZ que en uno de alta especialidad, donde hay que compartir conocimiento con más especialidades. Eso es psiquiatría de enlace. Y bueno, lo demás está en demencias también, no solamente los neuros ven demencias, también nosotros los psiquiatras nos especializamos en ver la parte neuropsiquiátrica de las demencias, y ahí también podemos subespecializarnos. Igual hay quienes son apasionados del trastorno psiquiátrico esquizofrenia, hay clínicas exclusivamente para esquizo, entonces también esa es otra área.
Y bueno, además la terapia cognitiva conductual es un complemento súper importante para cualquier psiquiatra, porque no solamente es el fármaco, sino hay que trabajar con estos pensamientos y emociones del paciente. Entonces, esas como las otras especialidades que podemos abarcar. Y tipo de pacientes, ya les decía, abarca cualquier rango de edad, y los trastornos que vemos pues son muchísimos. Dentro de los principales, pues los trastornos afectivos, los trastornos de depresión, manía, de ansiedad, y de ahí muchos otros más que desconocemos que existen o que muy difícil aceptamos que tenemos, pero la verdad es que el campo es súper amplio, tan solo para un psiquiatra general. Y el área laboral, ya les decía, podemos desplazarnos en cualquier área de un hospital, urgencias, hospitalización, consulta externa, consulta privada, a domicilio también, o sea, la verdad es que es muy, muy amplia y eso también es muy bueno cuando ya salimos de la especialidad. Y lo que más me gusta, para terminar, pues es que es la especialidad más clínica y es la que debe ser experta en las relaciones humanas. O sea, fuera de los conocimientos que tú adquieras en cualquier sede que escojas, la parte teórica, técnica, tu mejor herramienta eres tú. O sea, si tú no sabes controlar o conocer tus emociones, tus pensamientos, cómo eres, la calidad de la relación que le vas a brindar a tu paciente, pues se va a limitar a un paciente y ya, sino una relación con una persona. No nada más es un paciente que llega a ti a pedir ayuda, es una persona igual que tú. Entonces creo que ese otro lado de la psiquiatría es la que a mí me gusta muchísimo y que la clínica es lo que más utilizamos al paciente y tú eres lo único que necesitas. Y la empatía, que es lo más importante que debemos de tener, pues no solamente como especialistas, sino como médicos generales. La empatía es súper importante. Y pues eso sería todo de mi parte. ¿Cómo es una residencia en psiquiatría? ¿Hacen guardias? Por supuesto. ¿Cómo los tratan? Mira, ahí viene mucho del estigma, ¿no? Que el psiquiatra, ¿qué hace? No hace nada. Bueno, sí hacemos, y muchas cosas. Una guardia en un hospital psiquiátrico, igual va dependiendo de los rangos, ¿no? Pero el R1 es el sacachambas de todo. O sea, todo lo malo que pase es tu culpa, ¿no? Estás al pendiente de todas las valoraciones. Hay valoraciones de 24 horas en todos los hospitales psiquiátricos. A excepción del Instituto Ramón de la Fuente, que a las 9 de la noche cierra sus puertas de urgencias. Entonces ahí le echamos mucho carrilla a los demás sedes, porque, o sea, todos los demás estamos 24 horas, ¿no? Pero bueno, las guardias son 24 horas. Todo el tiempo tienes que estar al pendiente de los pacientes que ingresas por los psicofármacos, que a veces varios son vírgenes al tratamiento, y hay que estar cuidando los efectos secundarios o de los crónicos, ¿no? De los agitados. O sea, a comparación de otras, yo diría que si te va bien, 1 hora o 2 horas puedes dormir en una guardia, si te va bien, y si tienes más compañeros que te ayuden. Pero historias clínicas, laboratorios, checar constantemente a tus pacientes, conocerlos, diagnosticarlos, presentarlos al día siguiente a la entrega de guardia, conocerlo muy muy bien, investigar de todo el paciente. Entonces, sí tienes cosas que hacer. Sí tienes cosas que hacer, no es como que, no, pues ya llegó y ya, ¿no? Que se acomode en su cama. No, sí hay que estar al pendiente de los pacientes. ¿Y cómo los tratan? Bueno, pues ahí ya depende de cada persona incluso, del equipo de salud mental, porque tienes desde técnicos, enfermeras, técnicas enfermeras. Hay enfermeras que se especializan en salud mental, o sea, en atender pacientes de un hospital psiquiátrico, porque no es lo mismo las famosas sujeciones, ¿no? Las ataduras de los pacientes. Siempre hay una norma y si no se respeta se violan los derechos del paciente. O sea, no es como que lo ato cuando yo quiera y por el tiempo que quiera. No, o sea, hay una norma del expediente electrónico incluso que debes de respetar, y si no te demandan los familiares justamente, ¿no? Porque ven a su paciente maltratado, dañado. Ahí yo me atrevería a decir que ya es del personal de salud, pero como médico debe estar pendiente de eso. Entonces, no es como en los hospitales psiquiátricos de las películas de terror, ¿no? ¡Qué miedo!
No, yo en mi primer guardia estaba yo solita de R1 y tenía que pasar visita yo sola para ver que los pacientes estuvieran durmiendo en sus camas, ¿no? Y que nadie se vaya a fugar, ni a matar en el baño, porque sí sucede, o sea, eso también hay que estar al pendiente. O sea, todo el tiempo tienes cosas que hacer, todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta, yo no escogería otra más que esa. Sí. Tengo una pregunta en cuanto a qué tanto ustedes sufren por los padecimientos de los pacientes y a qué grado le llegan a afectar. Si llegan a tener el estigma de que los médicos psiquiatras normalmente toman medicamentos psiquiátricos, Sí. llegan a ver envueltos en el tratamiento. Sí, pues sí, la verdad es que no es infrecuente que psiquiatras tengan algo psiquiátrico. Lamentablemente muchos creen que metiéndose a la especialidad van a resolver sus problemas, pero eso no tiene nada que ver. O sea, es como estudiar endocrino porque tengo diabetes, ¿no? O sea, ¿eso qué me va a servir? O sea, no. ¿Qué tanto te afecta? Eso ya depende de cada persona. Depende de tu personalidad, era lo que hablaba anteriormente. Nosotros como psiquiatras deberíamos de llevar una terapia a la par de estudiar la especialidad, justamente porque no nos conocemos, creemos que nos conocemos. Yo soy Brenda y soy así, 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 así. Pero cuando me enfrento a ciertos padecimientos, puedo yo proyectar ciertas cosas o vivencias que yo ni me acordaba, ¿no? Y que lo estoy reflejando en cómo estoy tratando al paciente. De ahí es lo que a mí me gusta muchísimo, de primero ser experta en ti o en ti como persona para poder ayudar a las otras personas. Quitar de tu mente los prejuicios que socialmente nos imponen, ¿no? Porque es gordito, porque es flaco, porque está güerito, porque es morenito. O sea, los prejuicios aquí son súper importantes quitarlos, porque eso va a nublar tu diagnóstico y la ayuda que tú le vas a dar a tu paciente. Si es algo muy complejo, no te podría decir en general cómo le afecta a un psiquiatra. Los padecimientos es muy individual, pero al menos creo que, no sé, a mí en lo personal, no me quedo con un paciente remordimiento, con la conciencia todo el tiempo, ay pobrecito, es que esto, no, o sea, lo dejo y bye, o sea, no me quedo tanto. Yo creo que eso me ayuda mucho, que sí, en el momento me entrego mucho con el paciente y le doy toda la ayuda, pero hasta ahí termina mi labor y yo no soy la heroína. Creo que ese es mi lema que me he puesto, yo no soy la héroe, yo no voy a sacar al paciente de todos sus problemas, porque detrás de una depresión vienen muchísimas cosas y de largo tiempo y que yo no voy a poder resolver. Va a depender mucho del paciente. Entonces es variable, pero creo que esa parte que yo pongo tan límite de en el momento me entrego, pero después ya no es mi problema, creo que eso es lo que me ayuda a tratar a los pacientes. Uh-huh. La pregunta va como muy de la mano. Si un aspirante a psiquiatría tiene algún trastorno depresivo o ansioso o lo que sea, y está controlado, ¿puede o tiene Sí, por supuesto que sí. capacidad de determinarla o le va a afectar más? Pues es que siempre lo pongo análogo con otros padecimientos. Es decir, si tienes diabetes, ¿no vas a estudiar interna para derivarte endocrino? Pues no. O sea, eso no se pregunta incluso, ¿no? O sea, eso no importa, tú métela. Quizá esto es mucho más delicado porque juega mucho con tus emociones y lo que te remueve. Pero si es algo que tú quieres y que tienes claro que eso no te va a ayudar a resolver tus problemas y tienes bien claro el límite entre lo que tú tienes y lo que vas a ver en los pacientes, si eso lo tienes muy claro, adelante. O sea, si eso es lo que tú deseas, ser psiquiatra. Yo decía, nada más quiero pasar el ENAR para ser psiquiatra. No quiero otra cosa. Quiero ser, no para aliviar mis problemas, o sea, yo quiero ser psiquiatra. Y si eso es lo que tú quieres, pues yo les sugiero a los que tienen trastornos psiquiátricos que se atiendan, que nunca dejen su atención una vez que entran a la especialidad y que siempre estén en constante chequeo u observación para prevenir quizá una crisis, ¿no? o una picada de sus emociones y siempre estén como en contención. Digo, no necesariamente los que tienen trastornos psiquiátricos antes de ingresar se atienden. O sea, hay quienes se descubren dentro
de la especialidad. O sea, entonces, ¿qué más da? Los que ya venían con un trastorno y los que se descubren. Y los que no venían con un trastorno luego entran y intentan de todo y al final se convencen de que no es su especialidad y se van. Y es válido. Pero ¿cómo saber si vas a poder enfrentar o no? Pues haciéndolo. Ya estando ahí en la batalla es cuando tú puedes decidir, ok, lo viví, lo estoy viviendo, lo estoy intentando, no puedo. Pues es de sabio retirarse. O al contrario, lo estoy haciendo, me está yendo bien, pensé que me iba a ir peor y lo está haciendo. O sea, yo digo, inténtenlo, siempre con un seguimiento psiquiátrico, que no lo dejen, por supuesto. Uh-huh. Yo respecto de las sedes del IMSS, tenía entendido, por ejemplo, que un año en especial psicología de la razón, que es como todo un año en esa la subsede, las guardias en la subsede, y creo que en las tardes tenían que ir a clases a la UNAM. ¿Eso sí funciona así? Sí, es un peregrinaje. Es que sí. Ajá, pero no creo que seamos las únicas sedes. Antes, de hecho, todas las sedes de psiquiatría tenían clase en la UNAM. O sea, generaciones de antaño, todas las sedes se juntaban en la UNAM a las 7 de la mañana los sábados, en la noche, en la tarde. Eso continúa, pero para la sede de sede norte, que es donde yo estuve, sí estamos como muy apegados a la UNAM, muy. O sea, las clases durante los 4 años de la residencia estuvimos en la UNAM, pero a mi parecer la calidad de los profesores que tenemos es de lo mejor. O sea, tenemos a los top y vale la pena viajar a la UNAM para tener la clase y regresar ya sea a tu guardia o a tu casita, si es que ya no te tocó guardia. Eso aplica al momento para el Morelos y algunas sedes de pronto en el Español, en el instituto, pero luego ni les hacen caso y dejan de ir a las clases. Y no sé cómo le hacen, pero pasan la materia, no sé cómo. Pero la calidad de los profesores que tenemos vale la pena, pero sí es cierto, o sea, los 4 años. Y es por eso que me descubrieron en la UNAM. Hice mi examen profesional en la UNAM, ante paciente real, y los directivos me descubrieron, me dijeron, ¿quieres quedarte con nosotros a trabajar? Y yo, sí. Y es por eso que me quedé ahí. Sí. Doctora, yo quería preguntarle respecto al campo laboral, puesto que, por ejemplo, mucho en nuestra misma carrera he visto que los pacientes son subdiagnosticados y muchas veces no siguen el tratamiento, o sea, no siguen la secuencia. Sí. Entonces quería saber eso, ¿qué tanto es el campo laboral que hay? Puesto que, igual como usted lo dijo, por fuera es bueno, es que a mí me ha tocado, por ejemplo, que estoy en tu servicio, los pacientes no se dan seguimiento porque es muy costoso el tratamiento o porque no creen que sea una enfermedad, etc. Pues sí es complicado, tan solo para enfermedades crónico-degenerativas más como normales. Un paciente para que acepte que es diabético o hipertenso, pues les cuesta también tiempo, ¿no? Y hasta no se toman se aplican insulina. O sea, si para esos trastornos que son más normales es complicado, para psiquiatría también. Pero de ahí es donde la parte humana o la alianza terapéutica que nosotros manejamos con los pacientes es si el paciente confía en lo que tú le dices y por qué le está pasando esto y por qué tiene que hacer esto. La alianza que vas formando es súper importante para el apego. Pero a veces, aunque ellos tengan la motivación de seguir con su tratamiento, si es por vía externa o privada, económicamente no les alcanza, ¿qué haces tú? Ni modo de que saques de tu bolsillo para pagarle a todos los que no les alcanza para su metil, para su fluoxetina, o sea, y esa es parte de la frustración que a mi parecer es en general en cualquier especialidad. O sea, vuelvo a decir, no eres la heroína y no vas a salvar al planeta de todo eso, pero con que sepas que estás haciendo lo mejor de ti y que no te arrepientes de nada de lo que tú estás haciendo como psiquiatra, pues con eso te quedas. La frustración sí, con la que, pues sí, vino el paciente y ya después se me fue y jamás lo volví a ver, pasa, aún siendo accesible la atención en el departamento de psiquiatría, que es atención para toda la población universitaria, tanto desde preparatoria como hasta doctorado de la UNAM, con la consulta que es súper accesible,
no van. Entonces, dices, bueno, ¿de dónde, no? Si es por la parte económica o de qué depende. Yo diría que la base fundamental es la alianza que tú formes con el paciente y de ahí en fuera, pues, ya son factores que tú no tienes control. Pero sí, ya cuando tienes una lista como tu agenda llena y vas agarrando clientela, por así decirlo, en la consulta externa te va muy bien. Te va muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Considera, doctora, que su práctica clínica es una práctica peligrosa? ¿Ha sufrido algún tipo de agresión física por parte de los pacientes? Pues fíjate que no. Yo creo que eso habla mucho también de cómo manejas la entrevista con tu paciente. Sí me ha tocado ver o conocer que hay quienes le han querido golpear o aventar la máquina de escribir por agresivo, pero ese ojo clínico, que desde que tú vas a llamar al paciente que está sentado ahí en urgencias, Pedrito Pérez, y ves, desde ahí tienes que ver cómo está, qué está haciendo, qué actitud tiene. Si está muy suspicaz, pues no le vas a llegar con un tono agresivo, alto, imponente, ¿no? Oiga, señor, o sea, la manera en cómo tú lo tratas, a mí jamás me han agredido. Y depende mucho de cómo es el trato con el paciente. Eso es lo que más me gusta.